edificación medianera de baja altura, implantada en un contexto inmediato de edificaciones de gran altura en el barrio La Colina de la ciudad de Pasto. Ya nos presentaron, pues mi nombre es Cristian Camilo Melo y mi compañero es Juan Martínez, nuestra asesora, la arquitecta Ana Gabriela. Sí, la localización, vamos directamente a la localización, en la ciudad de Pasto, en Nariño. Nosotros estamos casi enfocados a la parte norte de la ciudad. Tenemos como una ubicación general que en sí es el barrio de La Colina, que tenemos para el ejercicio a continuación. Esta es la carrera 42 y esta es la calle 16, un lote esquinero de 500 metros cuadrados de área. En sí, estas son unas vistas generales donde ya podemos empezar a percibir la problemática y por qué surgió nuestro tema de investigación. Este es el lote de uno de mis socios que me dijo, tratemos de crear un proyecto un poco distinto que te sirva a ti igualmente para tu estudio, y pues se desarrolló el programa de acuerdo a este lote. Tenemos el edificio Toledo, tenemos el edificio Dameriza, que son de alta envergadura, de 13 pisos, y el lotecito acá de 500 metros cuadrados. Igualmente aquí hasta la parte posterior, este lote de atrás también es desarrollable, por lo que se entiende, a una altura similar a estos edificios, e igual que el nuestro. Entonces, en sí, nosotros planteamos ya de acuerdo a eso un objetivo general, donde buscamos implementar estrategias pasivas encaminadas a optimizar el confort hidrotérmico de una edificación medianera de baja altura, implantada en un contexto inmediato de edificaciones de gran altura, localizado en el barrio de La Colina de la ciudad de Pasto. Como ven, el objetivo principal es solventar los problemas por la sombra generada por los edificios vecinos. Ya veremos cómo nos va con la radiación solar. Y pues tenemos unos objetivos específicos, que son como los normales para este proceso: la evaluación de las condiciones microclimáticas del edificio, tratar de llegar a ese microclima, diagnosticar al usuario necesidades, temporalidades, el usuario dio sus necesidades, definir los requerimientos del proyecto desde el ámbito de confort hidrotérmico, realizar el diseño arquitectónico bajo estrategias pasivas de intervención, evaluar y mejorar el diseño planteado. Entonces, bajo ese término, empezamos nosotros con la clase de profesor John Colorado, como nos fue introducido, y decidimos arrancar por los parámetros ambientales, que en la ciudad de Pasto puede ya este mismo mapa delimitar nuestra problemática y puede delimitar igualmente el paisajismo y nuestro clima, además de la geografía pesada. Entonces tenemos zonas de conservación agrícola, tenemos igualmente zonas de protección ambiental paisajística en la parte de páramos, con diferentes tipos de bosque, de páramo, bosque andino y bosque húmedo de montaña. Gran variedad de ríos, y pues nuestra ubicación en este punto cercana al centro histórico. Entonces, como se ve, la ciudad de Pasto está rodeada de zonas de protección y por lo tanto está apuntando a la redensificación. Pasamos a un análisis de clima rápido. Tenemos nuestra latitud a 1 grado 13, a 77 oeste, a una altitud de 2.533 metros sobre el nivel del mar. Como factores del clima encontramos igualmente la circulación atmosférica de los vientos alisios que vendrían desde Brasil, y pues tenemos unas corrientes marinas donde encontramos principalmente la contracorriente ecuatorial. Estas dos van a ser como los principales fenómenos a los cuales nosotros discutiremos y analizaremos para poder llegar a nuestra rosa de los vientos. Entonces resulta que nosotros tenemos mayor presencia de vientos desde el este, y algunos vientos presentes más que todo del norte y noroeste, presente ya sea por la contracorriente ecuatorial o por los vientos alisios que vienen de esta zona, que pues representado vendría a ser en geografía vientos que desde el norte chocan primero con la parte oeste de la cordillera para pasar por Río Guaitara y llegar a la ciudad de Pasto, que son estos vientos que llegamos de acá, y por el otro lado sí encontramos directamente la planicie y a la ciudad de Pasto, que son los vientos desde el este. Entonces, esto es importante para poder connotar cómo es que funcionan los vientos en nuestra ciudad y por qué tiene un clima distinto a los demás. Cuando llegamos ya al análisis del clima por medio de Meteoblue y llegamos a las gráficas, encontramos pues un movimiento drástico en algunos puntos, variando entre julio los vientos, agosto los días secos y por último los días más calurosos, la mayor presencia de días calurosos en septiembre. Entonces, cuando organizábamos eso, encontrábamos ciertas dificultades para entender ese comportamiento climático. En nuestra investigación se denota bastante énfasis en este objetivo, ¿no? Que fue al final encontrar en el Centro de Investigación Oceanográfica y Hidrográfica esto que se llama la zona de confluencia intertropical. Esta zona de confluencia intertropical delimita mucho nuestro comportamiento de vientos, donde el Sol, a marcar el hemisferio norte del planeta,
atrae las nubes, crea una presión y por lo tanto empuja más los vientos, que es lo que se ve aquí cuando está el viento hacia el norte, por lo que todos los vientos ahí se empujan más fuerte. Se lleva las nubes al siguiente mes, se lo podría decir. Y pues por último, sin vientos tan fuertes y sin nubes, presenciamos los días más calurosos. Al revés sería pues cuando en enero está por encima nuestro la zona de confluencia y por lo tanto se presentan vientos no tan fuertes porque la presión está más baja, ya no hay un jalón de esos vientos. Igualmente, pues el resto de gráficas bajan. Entonces, pues esa fue como nuestra curiosidad, nuestra investigación nos llevó a esto para poder seguir leyendo los siguientes elementos. Tenemos una disposición de masas y volúmenes, una incidencia solar. Esto es como lo más interesante, por lo cual nosotros iniciamos como la investigación, donde encontrábamos que la sombra, a pesar de estar en una latitud cerca al Ecuador, encuentra una variedad en su ángulo bastante drástica, ¿no? Desde enero hasta junio, donde ya en junio hay una sombra casi completa sobre el lote, y en enero no. Esto está dado por horas del día, ¿no? Igualmente, del otro lado, en febrero encontramos que el Dameriza nos crea una sombra casi perpetua sobre el lote. Entonces, ¿qué es lo que vamos analizando aquí? De una vez que en la mañana es más probable la soleación gracias a la distancia del Toledo. Y pues esa fue como una incidencia solar que vamos a analizar a continuación. En disposición de masas y volúmenes, el término de vientos, igualmente hicimos el análisis de vientos mediante Flow Design. Encontramos que dependiendo de la velocidad de los vientos, el edificio Toledo nos protege de los vientos del este, que son los de mayor presentación en nuestra zona, debido a la desviación. Y eso pues se demuestra acá cuando vemos que la presión es más baja sobre la calle. Y tenemos una presión más alta sobre nuestra fachada de la carrera 42. Entonces vamos encontrando nuestros objetivos. El usuario, pues para resumir, el usuario nos pidió 3 usos: habitar, trabajar y comercio. Tenían ya unas horas de permanencia con las cuales tomamos nosotros para las simulaciones siguientes y para el trabajo. Y tomamos a la gráfica psicométrica de Gibboni como una meta de bienestar y confort hidrotérmico, la cual pues nos muestra que la ciudad de Pasto es verdaderamente temperatura de clima frío, que muy poco, 3.9, se encuentra en zona de confort, y que nos sugiere un 63% de ganancias internas y el resto en ganancias pasivas solares. Si es el caso, en casos extremos, pues me entiendo que aquí me da el calor y humidificación. Los niveles de humedad los muestran unos niveles altos, coincidencia de universidad y precipitación constante. Entonces, bajo eso, tomamos la gráfica de AptiHouse para poder ordenar esta información. Y usamos los requerimientos, como los marcos de referencia interno, los usos, las significaciones, la función y el confort. Y como referencia externa, la localización, el sitio, la orientación y la legislación, para poder llegar a medidas pasivas. Nosotros tomamos hasta aquí nomás el cuadro, sin pasar a las edificaciones de uso, para poder llegar a una recomendación. Entre esas medidas pasivas encontramos lo que es la incidencia solar, los vientos, la envolvente constructiva y los volúmenes de almacenamiento. En esos términos, nosotros tomamos la decisión directamente casi guiado de la incidencia solar y de los vientos, y de acuerdo a eso llegar a estos 2 términos. En sí, ¿qué definiría esto? Pues que en la mañana es posible en esta zona del lote acceder al sol en la mayoría del año, y en esta zona, pues algunas partes de la tarde. De los vientos, proteger especialmente la carrera 42, de los vientos fuertes, con una envolvente constructiva, que al final lo que buscamos es la captación solar pasiva semidirecta, que en ocasiones pues también se vuelve directa por el uso de materialidad como invernadero que estamos planteando este volumen. Y como volumen de almacenamiento, pues el ancho que nosotros requerimos para, aunque sea, dejar una zona de almacenamiento, de almacenamiento y posible circulación de aire en el edificio. Entonces, bajo esto, creamos igualmente unos anexos. Estos son algunos esquemas volumétricos de los que sacamos un resto, donde podemos encontrar otras conclusiones, que es, encontrábamos dificultad en la propiedad del lote. Pensábamos que dejábamos el lote a las espaldas, pero era muy difícil crear algo sin generar sombra del edificio o que el mismo se estorbe a él. Por lo tanto, a pesar de que también los usos también existían en un conflicto, nosotros tomamos la decisión de crecer un poco en altura y adosarnos al edificio vecino en este punto, que es lo que nos permite la norma, con el invernadero frontal y con los usos como está demostrado: vivienda, comercio, oficina y complemento, ya sea de la oficina o del comercio. Entonces son como las variables que están, y por ahorita dejamos la parte posterior para desarrollo, aún sin tener mucho presente. En sí, este es nuestro diseño inicial. El diseño inicial está rendido a las 10 de la mañana en junio. Como se muestra, junio demuestra que el invernadero aún está captando. Demuestra también que el invernadero
tiene la posibilidad de captar la mayor incidencia solar de la mañana, algunas partes de la tarde y mediodía. Evita las sombras internas, todos los espacios tienen radiación sobre esta fachada, radiación solar directa, estamos protegidos de los vientos, y la envolvente constructiva pues está dada para captar solar pasivo semidirecto y a veces directo, porque el sol también llega a los espacios, y me da la posibilidad de pieles internas, entonces ya empiezan a aparecer vegetales o plantas o cosas por el estilo, como la escalera, que pueden dar en algún momento protección a trabajo, cosas por el estilo. Igual este fue nuestro primer acercamiento, y pues sí hay un gran volumen de almacenamiento de aire, y igualmente de los elementos internos. Unos renders adicionales. En la parte posterior, pues hay poca incidencia solar, si hay algo en algunos meses, pero de todos modos se muestra la sombra que se presenta. Construimos unas placas en la parte posterior para poder desarrollar el proyecto en la parte posterior. Y planteamos el edificio con materiales comunes de continuo uso aquí en la ciudad de Pasto, que sería ladrillo de 12 centímetros exterior a la vista y ladrillo de 12 y 9 repartido entre los espacios con simplemente el pañete, estuco y pintura. Las baldosas pues serían baldosas con impermeabilizante arriba o con piso y cerámicas, eso sería como lo único raro. Y tendríamos una puerta de vidrio templada, que sería para la mayoría de puertas, de 10 milímetros por el movimiento, y lo que nos permite aquí la ciudad, que por lo general se usa, que es vidrio laminado de 3+2, que nos da los 5 milímetros, que es lo que nos permite los P6 por la fuerza de los vientos que se presentan acá. En sí hicimos una gráfica en base a la ASRAE 55, donde nos muestra unos buenos grados de aceptabilidad, entre un 72% y un 90% y un 88-27% el 80% de aceptabilidad en un clima de ciudad entre el 10 al 15, por decirlo, alargando esto. Si se presenta que hay gran dilatación en la temperatura, y pues que la gráfica sí sale en algunos momentos, pero muestra buenos grados. En esas terminaciones, nosotros no simplemente quedamos con la ASRAE. Un segundito. Eso. No quedamos simplemente con las RAID, sino que decidimos hacer una evaluación por espacio. Para hacer la evaluación por espacio, tomamos nuestra propia gráfica desarrollada en Excel, la cual me permite leer de acuerdo a meses u horas, ya más adelante veremos la gráfica de horas, y la temperatura marcada por una zona confort, marcada por el gráfico de Gibboni en nuestra zona, donde al final nos marca el porcentaje de horas que se presentan en la zona de confort en el mes. Y al final un porcentaje final dentro del año. Eso es como los determinantes. Entonces empezamos, en el primer piso pues encontramos la parte de la cafetería, la cocina y la recepción, y pues la parte del invernadero. En esta gráfica lo primero que hicimos fue hacer una evaluación de la edificación sin el invernadero, o sea, quitando estas capas de vidrio y la superior, y pues nos dio estos resultados, ¿no? El invernadero sí muestra unas altas variabilidades térmicas, sobre todo en enero, y baja en junio y julio, esto por la irradiancia solar que vimos anteriormente, que en junio y julio presenta algo más directo, que llega con un ángulo hasta los espacios interiores, y en enero y en diciembre, pues el ángulo es mucho más, en junio y julio es mucho más inclinado. Entonces, en la recepción tenemos valores de 35% en probabilidad, y llegamos a 54%, en el restaurante de 29 llegamos a 42%, en la cocina exterior 29 y 47%. Entonces, seguimos con el segundo piso. En el segundo piso tenemos el área de trabajo y la sala de juntas. Igualmente, también tuvo buenos resultados. Simplemente es la sala de trabajo, la sala de juntas. La cocina, zona social y zona de trabajo. Entonces, 174, cambios bastante drásticos, porque de todos modos, nosotros dejamos ventilaciones abiertas de la cocina y cosas por así por el estilo. En el estudio igualmente, cuartos de visitas, gerencia y sala de juntas, también se lograron buenos porcentajes. En el estar de alcobas, habitaciones, por lo general las habitaciones nos dieron unos valores más bajos, eso por los usos de la noche, ¿no? Las temporalidades también afectan bastante estos resultados. Igual hicimos al final de todo esto la simulación de humedad relativa anual, con la misma idea. Tomamos por mes, tomamos por zona de confort, que la tomamos igualmente de gráfica Gibboni, y pues llegamos a un porcentaje que está bastante eficiente. En esos términos nosotros llegamos y dijimos, bueno, ya tenemos el diseño inicial, ya lo evaluamos con el invernadero, pero resulta que cuando
nos ponemos a analizar la gráfica de Giovanni, resulta que aquí está ventilación natural, que es algo que igualmente analizamos en las clases y pues vimos la importancia que tiene esto. Claramente la tesis estaba cerrada simplemente al confort hidrotérmico, pero la ventilación natural fue de un carácter importante en la etapa final. Entonces aquí pareciera que el único que tiene derecho, en este caso a la ventilación natural, es clima caliente. Entonces, en ese caso, nosotros quisimos hacer el esfuerzo, el análisis de los vientos, de cómo estaban actuando en nuestro edificio, de cómo la zona de invernadero era completamente cerrada y cómo los vientos pasaban por encima y quizás llegaban a la parte posterior. Se circulaban los vientos interiormente y no había de dónde ventilar más que de la parte posterior. Y esto se ve reflejado aquí. Este, de hecho, fue el único que nos dio como un resultado legible de las renovaciones por hora de aire. Y pues muestra cómo en los meses de enero y de diciembre, que es cuando la zona de confluencia intertropical está sobre nosotros, hay más vientos del norte y por lo tanto hay mayor ventilación en la fachada posterior. Eso nos pareció bastante interesante, entonces quisimos hacer unas acciones correctivas para mejorar y poner mayores estándares de temperatura y poder aplicar algunas aperturas, como el experimento que tratábamos de llegar para ver qué posibilidades existía de esto. Entonces, nuestros resultados fueron hacer simplemente 3 acciones correctivas en cuanto a materiales. Las losas, tanto la de placa de cubierta como la de piso, se hizo con poliestireno, ya sea casetón de poliestireno, o la parte inferior también con poliestireno, y pues ya simplemente el concreto, el mortero de nivelado. Se hizo un sello térmico al aluminio, porque había al parecer bastantes pérdidas en el invernadero, y se hizo un sello térmico para que no hubiera esto, y al parecer también baja los términos de humedad. Y en el último piso, en la parte de la habitación principal, había grandes pérdidas en la noche. Por lo tanto, se hizo un mejoramiento con sello con poliuretano para poder bajar el valor de humo. Al final lo que tratamos de hacer era un efecto sifón en el invernadero que pudiera captar los vientos del este, que son la mayoría, que son los continuos, y poder otorgar a los diferentes espacios. El área caliente va subiendo y va otorgando a los diferentes sitios un poco de ventilación. Y pues este fue nuestro diseño modificado. El diseño modificado ya puede leerse ciertos usos que hicimos, como los calados, que nos da ventilación continua en la parte izquierda, y igualmente algo de iluminación para calentar los espacios que necesitaban sobre la fachada de la calle 16, además de la ventilación continua inferior y una apertura total de la parte superior posterior del invernadero sobre la terraza. Entonces esa era la idea del sifón. Igualmente avanzamos un poco como para mostrar que el desarrollo posterior también venía amarrado, donde la cafetería se puede desarrollar con el patio. Planteamos el uso de un humedal para la recolección de aguas negras y el tratamiento. En la parte del segundo piso hicimos el auditorio, lo conectamos a una plaza superior, y en el tercer piso la parte social de la casa tiene también su terraza propia. Entonces vemos que el espacio público puede adquirir un carácter importante en una vivienda del sector privado, lo cual nos pareció bastante interesante. Hicimos nuevamente las RAE de acuerdo a estas evaluaciones. Sí bajó el 90% de aceptabilidad, que tenemos de 62 al 70, 53, y en el 80% nos subió a uno más. Entonces entendimos que bajó un poquito de acuerdo a la gráfica RAE. E igualmente pasamos a las simulaciones por piso, ¿no? Lo que sí vemos de diferencia es que las variaciones de temperatura son mucho más altas. Tenemos ya aperturas y por lo tanto el ingreso de vientos puede cambiar esas temperaturas y los movimientos son mucho más altos. Pero bajo esos conceptos, la curva adquiere unos movimientos ya no tan sinuosos, no tan lineales, sino que ya empieza a estirarse un poco más, pero alcanzamos con los diferentes elementos por espacio a tratar de conservarlos en la zona de confort. Igualmente en la recepción, en la cocina y en el restaurante se vio bastante bien la placa mejorada en el primer piso con casetón, que ya evitó las pérdidas del primer piso. En el segundo piso, como dijimos, pasamos a un auditorio y a una sala de juntas que mantienen unos buenos porcentajes. Tercer piso igualmente mantienen unos buenos porcentajes. En la cocina, sala de auditorios en general, dejamos ventilaciones continuas. Ahora vemos esos resultados que nos ayudaron bastante a poder ver, pero que sí cuesta mucho poder nivelar los espacios de nivelación versus la temperatura que se puede lograr. Igualmente en el estudio, ahorita mostramos el caso en específico, el cuarto visitas, la gerencia y sala de juntas, por último las habitaciones que adquirieron una mejora
bastante con el mejoramiento de la placa superior para la evita de pérdidas y gracias a la radancia por zonas adicionales mejoraron las habitaciones. Entonces, al final tenemos como la gráfica que puede concluir nuestro trabajo, donde hacemos el trabajo de temperatura versus horas en un mes del año. Nosotros tomamos los meses del año más representativos, donde tomamos junio y enero, por ejemplo, y en el diseño inicial y en el diseño final. Entonces, vemos como las curvas aumentan, llegan a niveles más inferiores que antes no llegaban y también llegan a unos grados más altos. Entonces, las curvas del invernadero suben bastante, sí, tanto en enero como en julio. Y en julio, como es no solar directa, como vemos acá en enero, aquí se presenta igualmente el trabajo de renders, que nos ayudó bastante a graficar esto, sin necesidad del Design Builder, que ese tema está no tan desarrollado, podríamos decirlo. En junio vemos que el sol no es tan directo y en enero sí vemos que el sol es más directo. Entonces, es como se ubica en el norte al principio de lo mostrado. Ese es como actúa nuestro sol con estos edificios. Cuando ya es el diseño nuevo, pues vemos que esa bajada de temperaturas sí afecta bastante en los términos de junio y que en enero las temperaturas suben mucho más. En el restaurante, pues igualmente logramos subir las condiciones gracias a la condición de placa, el mejoramiento de placa, pero ya tiene unas zonas de ventilación. También la iluminación por la parte costado del restaurante ayudó bastante a elevar las zonas de temperatura para poder trabajar con un poco de ventilación. La zona social, mismo trabajo. Sí hay veces en que se vuelve un poquito más complejo mantener esas temperaturas tan altas. Como saben, manejamos temperaturas más altas gracias a los sellos térmicos que se realizaron en las ventanerías. Eso subió bastante las condiciones de temperatura y pues para poder aplicar sistemas de ventilación. En el estudio es un caso que nos gustó bastante, donde subía mucho la temperatura en enero por la radiación solar directa, por lo tanto empezamos a ubicar los calados en la parte, se podría decir, de la edificación, para que cuando tenga el sol directo nos genere una sombra sobre el espacio, pero cuando llegue junio permita el ingreso mayor de la zona por esta esquina. Entonces, como ven, también se realizaron esas cosas, pero con una ventilación ya dada, cosa que no se daba en el anterior caso. La habitación principal, igualmente, este es un caso de la habitación 2 con la habitación principal. Nos hicieron la recomendación de dejar las horas de trabajo, pues realizamos esto, claramente se ve las temperaturas más altas en la habitación principal, aunque no sean las horas de uso, las horas de baja ocupación son estas, y la zona de calados permite igualmente ventilación y la ventilación lateral permite mayores temperaturas. Al final quedamos con una humedad relativa del 83%, la cual bajó, anteriormente era más alta. Esto lo causamos de acuerdo a los sellos térmicos que se pusieron en las ventanas, los cuales ya no permitían condensar de lo que entendemos humedad. Y pues realizamos igualmente la simulación CFD de cómo sirvió el elemento, ¿no? Vemos que los claros son más veloces e igualmente vemos que ya es la salida y la entrada por la parte inferior, como los espacios ya tienen una circulación con esos espacios y antes en algunas zonas, como por ejemplo que es la parte de baños, está cerrado y no tiene circulación, más bien que se encierra. Entonces llegamos ya a unas gráficas legibles en nuestro proyecto. Tenemos ya renovación de aire en la hora por el restaurante, donde se sigue leyendo igualmente lo del norte. Por eso colocamos la gráfica aquí, que me parece bastante interesante. Como aunque los vientos más fuertes estén presentes en julio, la protección de nuestro invernadero es eficiente y por lo tanto permite solo un paso mayor de ventilación, pero sigue dependiendo mayormente de la ventilación de la fachada norte. Entonces, eso se veía aplicado en el restaurante, en la zona social y en la zona de trabajo. Llegamos a unas conclusiones en sí con este trabajo ya realizado. Como conclusión a lo microclimático, presentamos una gran variación de radiación solar en distintas épocas del año debido a la sombra generada por los volúmenes cercanos respecto al ángulo cenital en latitudes cercanas al Ecuador. O sea, aún estar cercano en latitud de Ecuador, pues sigue mostrando que hay una variación bastante grande de acuerdo a los volúmenes cercanos. Los vientos en zonas con bosques andinos, donde hay alta presencia de niveles de humedad, disminuye considerablemente la sensación térmica. Por eso tuvimos tanta importancia por protegernos del viento, ¿no? Acá pues tenemos rodeados de bosques, como mostramos, y pues la nubosidad aquí en Pasto es bastante determinante para la sensación térmica. La conclusión a los requerimientos del proyecto desde el ámbito de confort.
Si bien la gráfica psicométrica recomienda como principal estrategia para las condiciones de confort higrotérmico ganancias internas, la principal estrategia fue la captación solar por las condiciones propias del uso de la edificación y el contexto inmediato. Eso significa que nosotros no teníamos ganancias internas mayores, más que todo, sí, en la cocina pues sí teníamos ganancias internas, pero igualmente dependimos más que todo de la estrategia de captación solar pasiva. Hubo conclusiones al diseño arquitectónico inicial, bajo estrategias de pasivas de intervención. El planteamiento del invernadero sobre la carrera 42 permitió la captación solar en las mañanas y protección de los vientos provenientes del este. En los meses cercanos al solsticio de verano del hemisferio sur, cuando recibe mayor cantidad de horas de luz solar directa, se logran las mayores temperaturas internas. Se presentan mayores pérdidas de temperatura en los espacios vinculados a la terraza y a la placa de piso. El diseño completamente sellado, si bien permitió temperaturas más estables, repercutió en una ventilación nula, en sí, ninguna. Las conclusiones de evaluación y mejoras del diseño modificado. El tratamiento de aislamiento de las placas de cubierta y placa de contrapiso permitieron evitar pérdidas de calor. La rotura del puente térmico en los marcos de ventanas evitó la condensación y pérdida de calor en los espacios, logrando elevar la temperatura y disminuyendo proporcionalmente la humedad. Las temperaturas permanentes del invernadero y de los espacios, calados y rejillas, permitió presenciar una ventilación más constante, que sí repercute en gráficas de temperatura más variables y por lo tanto más difícil de lograr para el estado de confort, requiere también una mayor necesidad de ganancia de radiación solar y menor pérdida de calor para poder llegar a unos términos mínimos, se podría decirlo, o aunque sea para el ejercicio, que aparezca en la lectura de las gráficas. Eso en sí es como la presentación que tuvimos nosotros de nuestro proyecto. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a darle espacio al arquitecto John Colorado. Profe John, buenas noches. Buenas noches, compañeros, compañeros estudiantes, colegas, profesor Mario, profesora Gabriela, que es la directora. Pues nada, chicos, lo primero, pues nada, yo quiero realmente felicitar a estos dos grupos que se estrenaron hoy con los proyectos de grado, porque la verdad, para serles sincero, arquitecto Mario y profe Gabriela, yo creo que ya estábamos ocupados por la situación que nos encontrábamos frente a las entregas de esos trabajos finales. Estábamos como en un stand-by y no arrancábamos. Felicitar pues por su trabajo a Cristian, Camilo y a Esteban. Me parece que hay un acercamiento interesante desde el punto de vista de proyecto arquitectónico. Es decir, si yo quiero vender algo a un cliente, perfecto, yo lo vendo. Yo lo puedo vender porque el cliente que está al otro lado, pues él dice, yo me dejo guiar, usted lo que me diga, yo lo hago porque no sé mucho del tema, entonces me parece bien lo que usted plantee. Y pues como me habla de cosas que yo pues, quizás no maneje, pues él te va a dar el aval, Cristian y Esteban, pero no olvidemos que estamos en un ejercicio académico. Esteban y Cristian, esto me parece interesante como ejercicio de diseño arquitectónico, porque por momentos me pareció más un desarrollo de un taller de arquitectura más que una investigación, un proyecto que se acercaba a definir cosas, ¿no? ¿Por qué tomo esto y no tomo lo otro? ¿Por qué aquello y por qué no es otro? ¿Por qué un muro de tanto y no otro de tanto? ¿Por qué el invernadero o no el invernadero? ¿Por qué esa posibilidad y no otra posibilidad? Pensé que por ahí iba a ir el ejercicio. Lo que han hecho es un ejercicio de taller. Válido también, por supuesto, muy válido, pero no sé, hay un contraste ahí muy fuerte. Para comenzar, chicos, pues voy a hacer unas consideraciones, obviamente desde mi punto de vista, desde mi opinión. Obviamente la directora del proyecto pues lo ha llevado más, ha hecho un seguimiento más exhaustivo y tendrá unas consideraciones mucho más acertadas quizás, pero yo puedo, y es mi trabajo en este momento, que es lo que me han solicitado, darle algunas apreciaciones con el objetivo de que tengamos en cuenta esto a futuro para otros trabajos. Chicos, el título me parece muy largo. El título está excesivamente largo. Un título tan largo hay que partirlo, porque visualmente no lo puedo digerir. O sea, yo hubiera puesto un título y un subtítulo, ¿vale? Y hay cosas que ya pues porque de pronto yo también pensé que de alguna manera de entrada podía ser un estudio para implementación o el desarrollo de una metodología a seguir para cualquier proyecto, no un proyecto específico. Claro, había un objeto de estudio que era pero con una metodología a seguir, que era lo que se indicaba, podríamos haber llegado a cosas mucho más concretas. En ese orden de ideas, Cristian y Camilo,
Esteban, perdón, y Camilo. Comienzo, creo que me hace falta ordenar la información, chicos. Creo que esto lo vimos en clase. Creo que los datos de clima son fundamentales, son el insumo del diseño para el proyecto. Si hay algún análisis del clima, me muestras el clima, pero no me muestras conclusiones del clima. Yo sé que el tiempo era corto para ustedes, yo no he visto la monografía. Supongo que la monografía está mucho más explícito, mucho mejor explicado para poder tener más certeza o más detenimiento en lo que me están diciendo. Sin embargo, yo creo, por lo que veo, es que me hace falta que me digan más cosas a nivel concluyente del clima. ¿Vale? Givoni, importantísimo Givoni. En una de las clases que tuve precisamente de estrategias me di cuenta, en una corrección, que el estudiante con Climate Consultant simplemente lo que hace es tomar la gráfica y saca, pues no analiza la gráfica. ¿Vale? Mes a mes, por ejemplo. No sabemos construir la gráfica de Givoni manualmente para determinar en qué meses yo necesito esto y en qué meses necesito lo otro. Porque es que el año se divide en temporadas, en meses. Bueno, tenemos en Pasto un clima más o menos como Bogotá, que es homogéneo a lo largo del año, podría ser, pero tiene algunas variaciones, menores, pero las tiene. La trayectoria solar, y Cristian, la trayectoria solar para esta latitud se hace por el norte unos meses y por el sur otra. ¿Cuál es la justificación, Cristian y Esteban, para ubicar donde ubicaron el invernadero? Hay una justificación, posiblemente la hay. Pero yo digo, la otra fachada no juega, la fachada opuesta al invernadero no juega ningún papel importante ni relevante en la captación. Si no fuera por invernadero, hay otras estrategias, ¿vale? ¿Cuál es la situación de generar un efecto chimenea? ¿Cuál es la necesidad térmica que lo amerita? ¿En qué meses del año? Esa información del análisis de clima mes a mes es la que me determina a mí precisamente cuáles son las estrategias que tengo que utilizar. Yo la puedo implementar, por supuesto, pero yo la puedo habilitar en los meses que yo requiera, como sucede en las latitudes extremas, en los trópicos. Cuando es invierno yo utilizo unas estrategias y cuando es verano yo utilizo las otras. Es alterno, pero depende de la necesidad. Y esa necesidad me la da precisamente el análisis exhaustivo y meticuloso y de la humedad. Es un análisis hidrotérmico, ¿verdad? No podemos separar, eso es una cosa indivisible, separar la temperatura de la humedad cuando yo hablo de hidrotérmico y de sensación térmica, porque la sensación térmica, ya dijimos también en alguna sesión de clase, es una cosa conjunta. La sensación térmica que percibe la piel o el humano a través de la piel es las dos cosas en paralelo, es temperatura y humedad. No vi por ningún lado, chicos, por ningún lado vi ni una carta solar para justificar la implantación del invernadero, ni tampoco vi una carta ciclométrica. La carta ciclométrica o los abacos ciclométricos son fundamentales, porque con ubicar dos de las variables me puede tener un montón de información acerca de las condiciones del aire. El aire de por sí determina, ya dijimos también en clase, tres de las variables, de las 4 variables del confort, las determina la composición del aire, la calidad del aire. Entonces, chicos, esto no lo podemos perder de vista, porque está bien que el diseño parece interesante, hay un acercamiento muy interesante a lo que ustedes, o sea, el inicio y el ahora es bastante interesante el avance que ha habido, hay un avance, hay un cambio, se nota que hay un conocimiento, hay un producto que es consecuencia de un aprendizaje, eso yo lo tengo que felicitar. Y me alegra ver ese tipo de, que comenzamos ya a generar una masa crítica en el país frente a temas de sostenibilidad de medio ambiente y bioclimática. Pero por el otro lado tenemos que ser más juiciosos, a la hora de demostrar cosas, porque ya dijimos que de la arquitectura, la bioclimática es la parte ingeniería, la parte científica que tiene esta carrera, ¿no? Entonces, yo sí creo que hace falta detenerse un poquito en estas apreciaciones de carta psicométrica, de carta solar, y no depender tanto de un software. Porque es que ese es el problema que vimos en clase también, cuando vemos estrategias. ¿De qué me sirve a mí un software si yo no sé analizar la información que estoy incorporando, ni la puedo contemplar? Es decir, ¿para qué me sirve el software? Para verificar, para ahorrar procesos. Porque algorítmicamente hay cosas que yo me puedo ahorrar o me puedo evitar con la simulación software. Pero yo tengo que saber y tengo que ser demostrativo con las herramientas analógicas que me da la bioclimática. ¿Vale, Cristian y Esteban? Si hay un verdadero bien
Yo te digo, Cristian, el invernadero está asociado, o toda estrategia bioclimática, o pasiva, perdón, toda estrategia pasiva en bioclimática está asociada con fenómenos termodinámicos, de lo cual yo por ningún lado vi cuál es el efecto termodinámico que va a cumplir el invernadero en los espacios, cuál va a ser el beneficio, ¿vale?, que puede aportar a los espacios adyacentes, ¿cierto? Ni la masa, ni la calidad de la masa. La masa tiene propiedades físicas, tampoco supe cómo era la masa, ni qué propiedades, ni por qué esa elección de masa. Porque tenemos variedad de materiales en función de la masa. Y una cosa que me preocupa, además de todo esto, es el muro. Sigo insistiendo en el muro de los 12 centímetros. Cristian, a mí responden esta pregunta, por favor. ¿Qué grosor de muro tienen en fachada ustedes? 12 centímetros, profesor, excepto en la parte de arriba donde lo necesitamos. Exactamente, 12 centímetros. Claro, 12 centímetros, y eso creo que fue el primer discurso que yo les indiqué a ustedes en la clase. 12 centímetros es un muro, en mi opinión, muy delgado, ¿cierto?, para llevar al edificio a una estabilidad térmica interior, ¿vale? Porque esas transmitancias, esas conductividades térmicas día-noche, aquí no tenemos estaciones, pero sí tenemos una variedad térmica del día y la noche, y el edificio puede caer muchísimo, muchísimo. Ahora yo te digo a ti, viene en el día captando energía, pero ¿y dónde la acumulas? ¿Y cómo la transfieres? Esto es termodinámica. Y lo otro, ¿y la noche cómo proteges las pérdidas? Porque la tienes un gran ventanal. ¿Cómo protegemos las pérdidas en ese momento? ¿Ves? Entonces, ahí es donde me queda, la intención es maravillosa. O sea, Cristian, la intención, el poner todo ese conocimiento de 2 años, perdón, de 1 año, poner todo ese conocimiento ya en la realidad proyectual del elemento arquitectónico, interesantísimo. Eso, maravilloso. Pero nos falta ser más ingenieriles, ser más meticulosos y tener la otra visión de ingeniero de esta situación, de cómo porque yo llego a la decisión de tomar un elemento y definir un grosor de muro, ¿no? ¿Cuáles son las pérdidas con 12 centímetros? Que precisamente eso es lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué pasa con las pérdidas a través del invernadero? ¿Qué hago yo para proteger de las pérdidas del invernadero? Porque las simulaciones hicieron por el día y la noche también cuenta. Porque si esto es vivienda, Cristian... Aquí están las Profesor, simulaciones qué pena. por horas. Es que ahí yo creo que, qué pena, si nos permite defendernos, porque pues hay muchas críticas, pero creo que esa socialización la hicimos de manera general. Todas esas evaluaciones que usted nos las está diciendo están dentro del documento y también dentro de la presentación. Vale, es que yo no he visto el documento, Esteban. Sí, que por eso te digo que sí. Aquí estas gráficas que mostraba Cristian hace un momento, aquí está por horas. Ahí estamos teniendo en cuenta todo el rango. Hicimos un análisis desde el día completo, por meses, que eran las gráficas que mostrábamos por mes, a estas gráficas que pasamos a las horas, en las cuales determinamos, también podemos observar, mire, como lo decía usted, el arquitecto. Pero discúlpame, déjame decirte una cosa, es que aquí es donde yo está, o sea, si tú lo pones, si tú me comparas las horas, o sea, ¿a qué temperatura cae el edificio? Ahí está. Sí, podemos ¿A qué temperatura cae el edificio en la noche? A las 5 de la mañana tenemos la más baja temperatura, que cae 17 grados. Cae 2 grados por bajo de la temperatura, 3 grados prácticamente por bajo de la temperatura de confort. Y en el día, en los puntos más altos, por ejemplo, ahí estamos viendo julio, las horas de julio. En esa gráfica que estamos usando, Cristian, tenemos una temperatura 25 grados aproximadamente. En enero, como lo decía usted, tenemos la incidencia solar más directa, porque el sol está hacia el costado, hacia el sur, lo cual incide más directamente sobre la fachada del invernadero, lo cual implica que en horas de la mañana las temperaturas son más elevadas, tal cual como lo podemos ver ahí, que en el mediodía nos llega a una temperatura por fuera del rango de confort mucho más elevada. Y en las noches nos baja, aquí a las 6 de la mañana tenemos la temperatura más baja, que es bueno, no alcanzo a leer aquí en este momento bien, 17 grados. Entonces sí está todo ese análisis de la temperatura. En cuanto a la insolación,
Sí tiene toda la Cristian, lo que razón. pasa es que, déjame decirte una cosa, Esteban, es que no, yo te creo en los datos. O sea, yo te los creo porque los has Exacto, todos son simulado. datos. Todos son simulados, todos tenemos los Sí, datos analizados, todo. pero Esteban, es que esto no te lo estoy diciendo porque esté mal la cosa, simplemente es una cuestión de contraste de información. Porque es que si vemos la fachada que me están mostrando, hay muy poquitos opacos y muchas aberturas. Entonces no hay captación de la masa. La masa la que lleva el edificio a una estabilidad térmica, ¿vale? Y vemos en esto, que la que me están mostrando ahora por el costado de la derecha, es que me preocupa es que tenemos un muro, por ejemplo, muy delgado, es que son apenas 12 centímetros. O sea, a mí me cuesta creer, yo te creo los datos porque los has simulado y me los estás mostrando, pero me cuesta creerlos cuando ya veo la correlación que hay con el diseño arquitectónico y constructivo, ¿vale? Versus la información que tú me das. La composición de los muros es importante, porque no hay, por ejemplo, aislamiento térmico, sí hay unos sillantes térmicos, pero es que también hay un puente térmico, ¿ves? Profesor, El aislamiento térmico no le veo a los muros, y es que yo lo he trabajado. Si no hay aislamiento, el edificio puede caer mucho durante la noche, sobre todo sí, con una abertura invernadero como el que tienen. profesor, aquí, por Perdón, ejemplo... vamos a darle paso a la profe Ana Ah, Gabriela, que nos perfecto, está pidiendo la gracias. palabra hace unos minuticos. Profe Ana, buenas noches. Ale, gracias, buenas noches. Bueno, primero que todo quiero felicitar a Cristian y a Esteban por el trabajo que realizaron. Difiero bastante con algunas de las apreciaciones que dice el arquitecto John Colorado, porque justamente con ellos trabajamos el tema del confort térmico, y si bien abordamos mucho y en la parte inicial claramente, y es como la base del diagrama psicométrico, sabemos que esa es una metodología utilizada principalmente en climas estacionales, como él mismo lo menciona, y el clima en Pasto pues es bastante distinto a eso y es bastante estable. Las oscilaciones térmicas en los días más calurosos a los días más fríos son de apenas unos grados centígrados, y aunque lo analizáramos día a día, el desfase está en esas dos estrategias que ellos justamente quisieron comprobar, y fue parte del objetivo que se planteó desde el principio. Entonces, considero que se cumple con el objetivo que ellos plantearon. Y algunos de los temas como la calidad del aire, la sensación térmica, son elementos que en este caso no van al tema, porque estamos trabajando sobre un diseño arquitectónico, no sobre la evaluación posocupacional de un edificio ya construido. En ese sentido, creo que sí, en la presentación hizo falta de pronto comparar esta oscilación térmica con respecto a la temperatura exterior, porque tener 17 grados al interior de una vivienda en un clima como el de Pasto, donde afuera a las 5 de la mañana podemos llegar a tener hasta 5 grados centígrados, es una muy buena opción para generar confort térmico como estrategia pasiva, que fue únicamente el objetivo de este trabajo. Claramente hay algunas cosas que se pueden evaluar, y con ellos trabajamos un poco el tema de mostrar en estos gráficos mes a mes, dentro del rango de confort, que se sobrecalentaba, que estaba por debajo. Claramente podemos estar por debajo porque las dos estrategias que se quisieron analizar acá son la captación térmica, el calentamiento solar pasivo y la ventilación a través de este elemento que es este gran invernadero, que está demostrado que en esto, y medido además, que en este clima tan frío la captación solar y está ubicado justamente en esa fachada, porque es por donde le llega un poquito más el sol, porque la inquietud inicial es tener un lote con tantas obstrucciones solares por edificios en altura. Entonces, el ejercicio es válido y está dentro pues, del alcance de una, esto no es una tesis de maestría, ni es una tesis de doctorado de bioclimática, es una especialización donde justamente se comprueba que se han aplicado todos los elementos y todos los conocimientos adquiridos en todas las clases. Por otro lado, el tema del software, pues creo que estamos en pleno 2021, donde si no hacemos uso del software en estas etapas de diseño, pues estamos mandados a recoger. La bioclimática de papel y lápiz está mandada a recoger,
porque justamente tener el dato antes de poner el primer ladrillo en el edificio, de qué temperatura voy a tener en el edificio, es algo que me permite tomar mejores decisiones de diseño. Y creo que el ejercicio pues ha ido enfocado hacia eso, y más que como intentar como buscarle alguna traba al trabajo. Yo quiero pues destacar que hubo un muy buen, en este trabajo, hubo un muy buen manejo del software, un buen manejo de las recomendaciones que se les hizo de simulaciones de CFD, que esto básicamente es como una consultoría en bioclimática bien hecha.